así a proclamar victoria y que nos abra el entendimiento una vez más como lo ha estado haciendo. Señor Jesucristo, en esta hora te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Señor, te pedimos, Señor, que abra los cielos, Señor, hables los entendimientos de cada persona que está en este lugar, toda persona aquella que tal vez nos escuche ahí por el internet, que sea de grande bendición, que transforme nuestras vidas, Señor, al caminar día tras día, a ser mejor, Señor, para ti. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que abras esta lección. Toda la honra y la gloria sea para ti, Jesús. Amén, amén. Hermanos, si pueden abrir su Biblia. If you can open your Bibles. Y también si pueden poner el verso allí en la pantalla, Hechos 2:38. Acts 2:38. En esta ocasión vamos a hablar, el título de la lección se llama El bautismo. The title of this lesson is Baptism. Esta lección ha sido muy controversial entre tantas dominaciones. This lesson has been very controversial in the midst of many denominations. Amén. Y es tan importante que lo expongamos y que lo estudiemos para poder aprender It's so important that we study this so that we can learn y que podamos saber la verdad. the truth. Amén. So, toda aquella persona que tal vez esté escuchando, sea de una revelación que el Señor haya traído en esta hora. So that every person that is listening, may God bring a revelation into your life in this hour. El bautismo es el título. Baptism is the title. Amén. So, si vamos a poder leer todo lo que dice en Hechos 2:38, Acts 2:38. dice: Pedro les dijo: And Peter said unto them, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, para perdón de los pecados, for remission of your sins, y recibiréis el don del Espíritu Santo. and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, diciendo un gloria a Dios. Seated. Solamente voy a escribir allí para, tenemos en mente ese versículo que ya lo sabemos todos y para recordarnos de lo que estamos hablando en esta hora. So I'll be writing this up here, that way we can all have it in mind and we may remember what we are studying at this time. El único camino The only path para la salvación for salvation es Jesucristo. is Jesus Christ. Amén. Tratar de hacer algo diferente Try to do something different y exponer algo diferente acerca de la salvación en Jesucristo and to expose ourselves to something different, es algo que la humanidad ha tenido por error. to salvation of Jesus Christ, is something that humanity has had in error. Solo en Cristo, Only in Christ, solo en Jesucristo hay salvación. only in Jesus Christ there is salvation. Amén. Dice en Juan 14:6, In John 14:6, y así como voy, vaya apuntándolo usted para que lo estudie en su casa. write these down so that you can study that at home. Dice, hablando Jesús aquí, dice: yo soy el camino, Jesus said unto him, I am the way, la verdad y la vida. the truth, and the life. Hace todo completo He makes everything complete en estas tres palabras: in these three camino, words: verdad y vida. way, truth, and life. Amén. Ahora, Marcos 16,
15, Mark 16:15. Marcos 16, 15. Póngala ahí en la screen, por favor. Gloria a Dios. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. 16, No, no. 15. Yeah, Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí está hablando Jesús, ¿ok? La que sigue. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So aquí está haciendo un enfoque So here he's focusing, Jesús Jesus is focusing que se predicara el evangelio a toda criatura that the gospel may be preached to every creature. y todo aquel que creyere. And everyone who believes, ¿Que creyere en qué? that believes in what? Que creyere en Jesús. That believes in Jesus. Pero no solamente se detiene ahí, But he doesn't just stop there. sino dice y fuere bautizado. He says, and was baptized. ¿Para qué? For what? Para ser salvo. To be saved. Ahora, es tan importante enfocarnos allí un poquito y detenernos, It's so important for us to focus on and stop, porque hay tantas ideas because there's so many ideas donde tal vez una persona diga, no es importante un bautismo, where maybe someone may say baptism is not important. porque Except solamente si crees en Dios, because it's enough if you believe in God, serás salvo. you will be saved. Amén. O tal vez dirán, solamente si proclamas el nombre de Jesucristo, Or maybe they'll say if you proclaim the name of Jesus, serás salvo. you will be saved. Y es tan importante cuando uno lee, And it's so important when we read our no solamente agarrar un texto, to not only get one verse, sino agarrar el contexto but to get the context y juntar de todo lo que se está hablando. and to put everything together of what is being talked about. So, aquí en este versículo proclama que es necesario creer y ser bautizado. So here in this verse where it says it's important to believe and be saved, baptized. El mandato de Jesucristo sigue siendo el mismo hasta que Él venga. Okay, say that again. El mandato de Jesucristo sigue siendo el mismo hasta que Él venga. So God's order for baptism is the same until he returns. Y tenemos que obedecer. And we have to obey. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento, In the Old Testament, toda persona every person que era israelita that was an Israelite o de la descendencia de Israel or that was a descendant of Israel tenían un mandato had a mandate. y se identificaban por ese mandato, And they would identify themselves through this mandate. que venía siendo That was la circuncisión. circumcision.
So, en el Antiguo Testamento se era conocido, o para identificar, mejor dicho, era una identificación, tendrías que estar circuncidado. So in the Old Testament, in order to be identified, you had to be circumcised. So, vamos a ponerle aquí identificación. Ahora, si usted lee la historia en el Antiguo Testamento, usted puede mirar que cada vez que querían agregarse al pueblo de Israel, So if you read in your Old Testament, anytime they wanted to add themselves to the people of Israel, algo tenía que suceder, something era needed esto, to happen, which was that circumcision. estar To be circuncidado. circumcised. ¿Okay? Ahora vamos a decirlo una vez más, So let's say es that one more time. una identificación. It is an identity. ¿Okay? Identification. Ahora, en el Nuevo Testamento, In the New Testament, para ser identificados to be identified con Cristo, with Christ, en la familia de Cristo, in the family of Christ, como en el Antiguo Testamento identificados también en la familia, ¿verdad?, de Dios, vamos a decir, en la familia de Dios, like in the Old Testament, you were identified in the family of God. solamente eran los israelitas. It was only those that were Israelites. In the New Testament, En el Nuevo Testamento eran identificados por el bautismo. in the New Testament, they were identified through baptism. Eran identificados por el bautismo. They were identified through baptism. Ahora vamos a ver en Romanos 6, 3 y 4. Now let's take a look at Romans 6, verses 3 and 4. Para poder Testing. mirar que de aquí se está hablando tocante a la circuncisión. A la circuncisión y lo que es el nuevo pacto. Here we're talking on the circumcision is in Sí, lo que es la circuncisión para identificación en el nuevo pacto. what is the circumcision in identification in the new pact. Ok. So, leamos lo que dice así. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ? ahora, si usted tiene ahí su Biblia, subraye que dice que somos bautizados en Cristo Jesús? If you have your Bible there, underline baptized into Jesus Christ, Porque eso es tan importante because that is so important. que vamos a hablar un poquito más en adelante. So we're going to speak on this a little further. Dice, hemos sido bautizados en su muerte. It says we were baptized into his death, Porque somos therefore we were buried with him by baptism into death, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, that like as Christ was raised up from the dead por la gloria del Padre, by the glory of the Father, así también nosotros andemos en vida nueva. even so we also should walk in newness of life. Bueno, entonces, lo que viene siendo el bautismo, So what baptism is, y ahorita regresaremos a esto, lo que es la identificación. and right now we'll go back to what it is, that identification. El bautismo, Baptism, sí, el versículo que acabamos de leer dice que somos sepultados juntamente con la muerte
por el bautismo. So in the verse we just read, it says that we are buried with him by baptism into death. So, bautismo quiere decir muerte, So baptism means death, o significa, mejor dicho, significa muerte, sepultura, grave, y resurrección. and resurrection. ¿Ok? Una vez más, el bautismo significa muerte, So baptism signifies death, sepultura grave, y resurrección. and resurrection. Esto es, quiere decir que uno acepta la muerte de Cristo So this means that one accepts the death of Christ que Él hizo por nuestros that pecados. he did for our sins, Amén. that he made for our sins, Que hizo por nuestros pecados. that he made for our sins. Es lo que acabamos de leer ahorita allí donde dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. And that's what we just read right now, that says that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Ahora, siendo resucitados, andamos en una vida nueva. Now that we are resurrected, we are in a new life. Ahora, el significado también, del bautismo viene de la palabra griega baptizar, que indica el modo de llevar a cabo esta ordenanza, o significa sumergir o zambullir. The meaning of the word baptism in Greek is baptizar, which means to take ordinance. Did you say to sumergir? Which literally means submerge. So, quiere decir sumergir o zambullir. Bautizar significa sumergir o zambullir. Amén. So, vamos un poquito más adelante allí. Dice, tenemos un ejemplo tan grande que el Señor nos ha dejado. We have a great example that Jesus has left us. Y Él lo hizo literalmente. And he did it literally. Dice en Mateo 3:16. It's in Matthew 3:16. Vamos a leerlo mejor del Mateo 3:15 y 16. Vamos a empezar del 15. Let's read it from Matthew 3:15. Porque esto es tan importante ahí. Mateo 3:15. Mateo 3:15. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, vamos a tenerlo ahí. Ahí estaba Jesús, le estaba preguntando, o le estaba diciendo a Juan el Bautista, bautízame. Y Juan se oponía. It says, and Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. So there John the Baptist was baptizing him, but John the Baptist detained himself. Pero le decía, entonces ya Jesús le dice que era necesario que se cumpla toda justicia. And Jesus was telling him it's important for all righteousness to be fulfilled. Hay mucho que hablar tocante a este versículo, So much to learn from this verse alone. pero si solamente agarramos la palabra justicia, But if we can only get the word righteousness,
era tan necesario de que si usted lee el Antiguo Testamento, It's so important that if you read the Old Testament, usted se va a dar cuenta de que los sacerdotes era necesario que ellos se lavaran antes de entrar al lugar santísimo. so the priests had to wash themselves before entering into the holy place. Ahora, más adelante menciona también que Jesús es el sumo sacerdote. And it says that Jesus is the most high priest. So, él era necesario ser bautizado, pero no por pecado, And so it was important for him to be baptized, but not because of his sin, sino por justicia. but because of righteousness. Versículo 16 dice, subió luego del agua, dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him. Okay. So, es importante notar que Jesús dice subió del agua. En otras palabras, estaba totalmente sumergido cuando salió del agua. It's so important to note that it says that straightway he came out of the waters, because that means that he was completely submerged in the water. Okay. So, era un ejemplo tan grande que Jesús nos It's tenía. a very great example that God showed us. Ahora, como mencioné, Jesús no lo hacía porque tenía pecado, And like I mentioned before, Jesus didn't do this because he had sin, sino lo hacía por justicia. but he did it for righteousness. No se bautizó tampoco en un nombre, He didn't get baptized under a name, sino para ejemplo. but for an example. Y ahí en su casa usted puede leer Éxodos 30, 20 y 21 para que pueda mirar tocante a lo que viene siendo la justicia y los sacerdocios And y at todo home ello. you can read Exodus 30, 20, so that you can see what justice was and righteousness. Okay. Ahora, aquí miramos que Jesús fue sumergido y se levantó. Vamos a ver otra And we situación saw that Jesus was submerged and he got out of the waters. donde menciona también And now we're going to read about a complete baptism. en Juan 3:23. In John 3:23, Dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, and John also was baptizing in Enon near to Salem, porque había allí mucha agua. because there was much water there. Díganlo una vez más, había mucha agua. There was so much water. Say that one more time. Había mucha agua. ¿Eh? Y venían y eran bautizados. Vamos a darle un gloria a Dios. Vamos a alabar al nombre del Señor. Cierre sus ojos y proclame victoria. Porque el diablo está enojado. El diablo está ansioso. El diablo no sabe qué hacer. Pero la palabra de Dios tiene que exponerse. Porque la palabra de Dios va por todo el mundo. Aleluya. Alabado sea tu santo nombre, Jesús. Ahora también miramos el ejemplo de en Hechos 8:39. Y vamos a verlo allí en la pantalla. Dice así, y mandó para que el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él se bautizó, y él bautizó, lo bautizó. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip.
that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Notamos en estos ejemplos que acabamos de dar We notice on these examples that we just gave que era tan importante ser sumergidos completamente it was so important to be completely submerged y no solamente rociados como tal vez alguien lo haga and not just grazed with the waters, o tal vez como solamente hablar en palabra y decir que Jesús es tu Salvador. and not just speak with words that Jesus is your Savior. Amén. So era necesario ser sumergido. It was so important to be submerged. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver Colosenses 2, Now let's go to Colossians entonces, 2, versículo 11. verse 11. Colosenses 2, versículo 11. Colossians 2:11. 2:11. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahí está. Dice así, en él también fuisteis circuncidados, In whom also ye were circumcised, con circuncisión no hecha a mano, with a circumcision made without hands, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, and putting off the body of the sins of the flesh en la circuncisión de Cristo. by the circumcision of Christ. Detenémonos ahí. Let's stop there. ¿Se acuerdan que les dije que en el Antiguo Testamento era una identificación ser circuncidado? And you Circuncidado. remember in the Old Testament, I told you that it was an identification to be circumcised. Ahora en el Nuevo Testamento, Now in the New Testament, la circuncisión o circuncisión circumcision es el bautismo. is baptism Amén. En Cristo Jesús. in Jesus Christ. Versículo 12. Verse 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, Buried with him in baptism, en el cual fuisteis también resucitados, wherein also ye were risen, sepultados, ahora ya ser resucitado, with Amen. him through con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, with him through the faith of the operation of God who has raised him from the dead. y a vosotros estando muertos en el pecado And you being dead in your sins y en la incircuncisión. and the uncircumcision. Ahora aquí, en ese pedacito, ahí ahora ya está hablando de la circuncisión carnal, Now here it's actually speaking of the flesh. Circumcision de of lo the que flesh. está, de lo que habían hecho sus antepasados hasta ese punto, hasta ese momento. And what his past Por- Lo que habían hecho and what was en el done tiempo de the toda la ley. time of the law. Dice, de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Has he quickened together with him, having forgiven you all your trespasses? En otras palabras, In other words, ahora el bautismo baptism toma el lugar de la circuncisión is taking the place of circumcision, como una identificación like an identification para ser hijo de Dios o pueblo de to Dios. be children of God. Amén. Como hemos notado ahorita, miramos de que para ser bautizados Like
Like we have seen here, to be baptized es ser sumergido. is to be submerged, No solamente rociar not just grazed, a una persona. not just graze someone with the water. También es importante saber que es agua. It's important also to know what is water. ¿Ok? También es importante saber que es adulto. And it's also important to know what is an adult. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque tal vez pueda haber alguien que diga, bueno, yo fui bautizando cuando era un niño. Why do I mention this? Because maybe there's someone that may say, I was baptized when I was a child. Pero si leemos el primer versículo que se nos dio, dice que en Hechos 2:38 que dice, And if we read the first verse that we read in Acts 2:38, it arrepentidos. says repent. Un niño no se puede A arrepentir, child un bebé no cannot se puede repent. A baby arrepentir, cannot repent. porque no sabe de qué se está He doesn't know arrepentiendo. of what he's repenting on. Eso es importante. So this is important. Y también es importante de que se moja completamente. And it's also important that he's completely wet. ¿Ok? Ahora, vamos a ver y comprobar con la Biblia que todas aquellas personas Let's see and prove with the word of God that all the people que recibían la palabra de Dios, that received the word of God, como usted lo está haciendo just ahorita, like you are now, todos eran bautizados. all of them were baptized. Porque era tan importante Because it was so important que los discípulos no lo dejaron fuera. that the disciples wouldn't leave them out. Amén. Y vamos a ver, empezó todo con los judíos, Everything started with the Jews. que fue el primer versículo que leímos, Hechos 2:38. That was the first verse that we read, Acts 2:38. Allí se levanta Pedro a hablarle a los judíos, There Peter rose and spoke to the Jews. porque para ellos era tan importante Because for them it was so important de que su raza o su género era salvos. that their race was saved. Amén. Hasta ese momento no sabían o no se había revelado a ellos todavía de que la salvación era para todo el mundo. Up until that moment, it hadn't been revealed to them that salvation was for the world. Era para los judíos. It was only Y for the Jews. como ya lo sabemos que dice Pedro, les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Like we Santo. know, Peter said, repent, be baptized, each and every one of you, for the remissions of your sins. And you Se shall be para baptized. Pedro y comienza a predicar allí. And Peter stands and begins to preach. Ahora, vamos a anotar, si lo pones ahí en la pantalla y apúntele usted también, Hechos 2:41, Acts 2:41. de que en este versículo o en esta parte, al empezar el bautismo, In this verse, in the beginning of baptism, bautizando en el nombre de Jesucristo, se da cuenta uno de que muchas personas fueron bautizadas. and many people were baptized. Hablando Pedro eso, y sucede algo, dice, así While Peter que was speaking this, something happened. los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Ok? Notemos, fueron bautizados. ¿Usted recibió la palabra? ¿Usted ha hablado o le han hablado que Jesús es el único camino en la vida y la verdad? Usted ha recibido la palabra. And they that gladly received his word were baptized. If somebody has spoken to you that God is the way, the truth, and the life, then you've received the word. Ahora, ser bautizados, fueron bautizados And they were baptized. y se añadieron aquel día como 3,000 personas. And that same day they were Los added primeros unto them. 3,000 personas que se bautizaron en lo que Pedro se levantó a decir. And the same day there were added unto them about 3,000. 3,000 people were baptized because Peter stood up and preached.
Amén. Ahora vamos a ver Hechos 8, 14 al 16. Now we're going to read Acts 8, 14 through 16. Y ya miramos que los judíos se bautizaron en el nombre de Jesucristo. And we already know that the Jews baptized in the name of Jesus. Ahora vamos a mirar que no solamente los judíos, sino otra raza, Now we're going to see that not just the Jews, but other races, los samaritanos. the Samaritans. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Now when the apostles which were in Jerusalem heard Next. that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Next. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Who, when they were come down, prayed for them that they might Next. receive the Holy Ghost. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, que dice ahí, habían sido bautizados. For as yet he was fallen upon none of them, only they were that were baptized En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. So proclama que eran bautizados. Es Proclaim necesario that they were baptized. ser bautizado. It's important to be baptized. It's necessary to be baptized. Pero es necesario ser bautizado en el nombre de And Jesús. it's necessary to be baptized in the name of Jesus. Encontramos dos versos ya, y hay muchos, pero exponimos dos versos donde se demuestra bautismo y en el nombre de Jesús. So we've already spoken on 2 verses where it speaks of baptism in the name of Jesus. Ahora vamos a exponer otro versículo, Hechos 10, 44 al 48. So now we're going to look at another verse, Acts 10, 48, 44 through 48. Hasta este momento hemos mirado que es importante ser bautizados, Up to this moment, we have seen that it's important to be baptized, pero también proclamando el nombre de Jesucristo. but also proclaiming the name of Jesus Christ. Miramos que los judíos, los samaritanos fueron bautizados. We can see that the Jews and the Samaritans were Ahora baptized. vamos a mirar dónde caemos nosotros, Now let's see where we fall en los into gentiles. as the Gentiles. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Otra vez la palabra se estaba exponiendo. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell upon all those that heard the word. Y los fieles de la circuncisión And they of which were circumcised que habían venido con Pedro believed were astonished, as many as came with Peter. se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Acuérdase, en el Antiguo Testamento hasta este momento, aquella persona que era identificada era circuncidado, ahí estaban. Remember that in the Old Testament, that person that was identified was were those that were circumcised, Y solamente era para los judíos. and it was only for the Jews. Ahora lo está exponiendo y se están maravillando diciendo, wow, también los gentiles, And algo now le it's está spreading sucediendo. also the Gentiles, Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. because they heard them that they would speak in tongues and glorify God. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Can any man forbid water that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Amén.
bautizados, dice. baptized. Y mandó bautizarles ¿en el qué? En el nombre de Señor Jesús. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord Jesus. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Then they prayed him to tarry certain days. Wow, esto es impactante. Que también los gentiles That the Gentiles also pudimos ser bautizados, were able to be baptized llenos del Espíritu and Santo filled with the Holy y Spirit añadidos a la familia. and added unto the family. Amén, gloria a Dios. So, vamos a ponerle aquí. Es para todos. Es para todos. Y quiero que se le ponga su nota un poquito ahí en su mente porque hablaré de ello un poquito más adelante. Es para todos. Amén. It is for everyone. Vamos a ver unos pasajes donde habla la palabra bautismo, Let's look at some verses where it speaks on the word of baptism, para que no haya ninguna confusión. so that there's no confusion. Una de las palabras o una de las veces que se menciona bautismo One of the times where the word baptism is mentioned es en 1 Corintios in 1 Corinthians 10:2. 10, verse 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. And we're all baptized unto Moses in the cloud and in the seas. Amén. Y allí muchos pueden llevar sus pensamientos And there many may think o teologías or apply their thoughts or que todo aquel que es judío that everyone who's Jew, no es necesario ser bautizado, it's not necessary for them to be baptized. porque toman ese verso como ya fuimos bautizados cuando salimos de Egipto. Like we were already baptized when we came out of Egypt. Y algunos también han agregado que como ya nosotros somos injertados a la familia los hijos de Dios, o el pueblo preferido de Dios, mejor dicho, And many have also maybe thought that they've already been added into the people of God. como nosotros somos injertados en el pueblo de Dios, no necesitamos que ser bautizados porque lo menciona este versículo. We don't have to be baptized because this verse mentions it. Ahora, este versículo de aquí en este bautismo es solamente In this verse, un bautismo figurativo. in this verse here, this baptism is a figurative baptism. En otras palabras, cuando se habla de este bautismo de el pueblo de Moisés que cruzó el mar, People of Moses, when they crossed the sea, si miramos en toda la Biblia, if we take a look at the whole Bible, todo lo que es muchas cosas del Antiguo Testamento many of the things in the Old Testament se vuelven a mostrar en el Nuevo Testamento are also shown in the New Testament en una comparación figurativa. in a figurative comparison. En este pasaje aquí estaban pasando que dice que todos los que salieron de allí, de Israel, de Egipto, es porque pasaron por el mar. In this passage here, it says that everybody that came out of Egypt crossed through the sea. Y cuando pasaron por el mar, And when they crossed through the sea, todo lo que era de Egipto fue muerto. and everything that was from Egypt was dead. Si se acuerdan, lo siguieron los egipcios. ¿Y qué If you sucedió? remember, the Egyptians followed Se them, what murieron. happened? They Se all died. murieron. They died. Ahora, al ser bautizado,
Now, after being baptized, todos los pecados all your sins, han sido muertos, han sido lavados, han sido sepultados. Todos fueron sepultados en el mar. Ahora en el bautismo in the sea. es sepultado. Y lo dice lo mismo en lo más profundo del mar. They've also been Amén. the deepest part of the sea. En el mar fueron sepultados y todos los que los perseguían, todos los pecados fueron sepultados. So, es un bautismo figurativo. It is a figurative baptism. ¿Okay? Ahora vamos a ver otro bautismo que se llama el bautismo de Juan. Now let's take a look at another baptism named the baptism of John. En Hechos 19, 3 a 5. Y 19, 3 a 5 dice que era solo para arrepentimiento. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? And he said unto them, unto what then were ye baptized? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. And they said unto them, John's baptism. So, solamente un poquito de historia ustedes para que sepan. So just a little Allí backstory. Juan y Jesús anduvieron en el mismo tiempo. John and Jesus were walking in the same time. Juan tuvo sus discípulos como John Jesús had lo his tuvo disciples and Jesus had his, y todos andaban predicando and they were all lo que Jesús les daba. what Jesus would give them. Los discípulos de Juan creían en Jesús. The disciples of John believed in Jesus. Porque si se recuerdan, le manda Juan y le dice a los discípulos, ves y pregúntale a Jesús que si Él es el verdadero. Y van estos dos He would send them to ask Jesus if he was the y real van one. con Jesús y le dice, nos mandó Juan que si tú eres el verdadero. Y le dice, pues mira, los muertos son resucitados, los cojos andan, los mudos hablan. Amén, ¿qué más pruebas tienes? And the disciples asked Jesus, John sent me to ask you if you are the real one. And he said, well, look, the dead have risen, the lame have leaped. Entonces, estos eran, Juan también estaba predicando el arrepentimiento. John Y was also preaching on repentance. entonces aquí ya se encuentran, ya después de que Juan fue muerto y Jesús también ya ascendió al cielo y todo ello. And after that, John was dead and Jesus ascended into heaven. Y hablan los discípulos y los discípulos de Juan y se encuentran. And the disciples of John find, Y aquí le dice Pablo, le dice, pues, ¿en qué fuiste bautizado? and Paul asked him, under what name were you baptized? Ahora Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Then said Paul, John baptized with baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which come after him. Esto es en Jesús el Cristo. That is on Christ Jesus. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en qué? En When el they nombre heard del this, they were Señor. baptized in the name of the Lord Jesus. Amén, gloria a Dios. Entonces, para que no haya un desacuerdo, ellos también fueron bautizados en el nombre de Jesús. So they too were baptized in the name of Jesus. Ahora vamos a mirar otra parte donde se menciona un bautismo. So let's take a look at where it mentions another baptism. 1 Corintios 15, 29. 1 Corinthians 15:29. 1 Corintios 15, 29. Y este se llama el bautismo por los muertos. This one is called the baptism of the dead. De otro modo que harán los... perdón, otra vez. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Why are they then baptized for the dead? En otras palabras, In other words, el bautismo es personal. baptism is personal.
Tú no te puedes bautizar por tu papá, por tu mamá, que ya se murieron. You cannot get baptized for your mom or your dad that have already O passed tus away. hijos, cada Or your quien children. tiene Each one of us su propia oportunidad. has our own opportunity. So, puede haber creencias donde dicen, There might be beliefs ofrecen where sacrificios a los muertos y todo ello para, bueno, aquí dice que no es válido un bautismo para los but it muertos. says that it's not valid for a baptism for the dead. Otro bautismo de que tal vez, haya leído usted, Another baptism that you might have read upon es el bautismo del Espíritu Santo. is a baptism of the Holy Spirit. Que se va a dar en otra lección. No se lo pierda, ¿ok? That's going to be given in another lesson, so don't miss out. Ahora, hasta este punto miramos que el bautismo es importante. Up to this point, we know that baptism is important. So, aquí vamos a poner 1A, porque me faltó algo ahí. So, el bautismo es importante, Submerge. la sumersión en agua es importante, en el nombre de Jesucristo es importante y es para todos. Baptism and being submerged in water is important. In the name of Jesus Christ is important, and it is for everyone. ¿Por qué se debe bautizar el nuevo creyente? Why should the new believer be baptized? Y la respuesta, And the answer is porque Jesús because Jesus lo ordenó así. ordered it like that. That way. Él le dijo a sus discípulos que bautizaran a los creyentes. He told his disciples to baptize the believers. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mark 6:6. Whoever believes and is baptized shall be saved. So, vamos a ponerle porque es una ordenación. ¿Ok? Y un ejemplo de ellos es en Hechos 9:6-18. Donde allí usted puede mirarlo y leer en su casa que Saulo es convertido y le dice que sea bautizado. What was the verse? I'm sorry. What was the verse? Hechos 9:6-18. Acts 9:6 through 18. También ahí en Juan 3:5 John 3:5. dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, que el Espíritu hablaremos después de ello, no puede entrar en el reino de Dios. Verily, verily, I say unto you that except a man be born of the water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sí, si notamos dice, de cierto. And if we take notice, it says, verily, verily. En otras palabras, In other Él está words, diciendo, tienes que hacerlo. He's saying Lo you está have to do it. mandando. I'm- Para que no se te olvide, lo vuelve a decir una vez so más. that you don't Lo forget, está I'm going to say it one more time. como un juez. He's like a judge. Tienes que hacerlo. You have to do it. ¿Para qué sirve el bautismo? For what is baptism? Apúntelo, ¿para qué sirve el bautismo? Write that down. For what is baptism? Como lo leímos, Hechos 2:38, al final dice, para el perdón de los Like pecados. we read in Acts 2:38, for the forgiveness of your sins. Para eso sirve el bautismo. That's why we get baptized. Para perdón de pecados. For forgiveness of sins. Ahora, si no has sido bautizado o bautizada, es tan importante, como lo dice Hechos 22:16, apúntelo y léalo y estúdielo, porque dice, ahora, ¿por qué?
¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. And it says in Acts 22:16, and now why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. So, el bautismo es para perdón de pecados y para lavar tus pecados, que es lo mismo, ¿verdad? Y Wash your sins. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. And Luke 24:47 says, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Era importante predicarse en su nombre el arrepentimiento y el It was perdón de important pecados. for his name to be preached in all nations. Y lo vuelvo a recalcar porque hay muchas teorías donde se dice I'll say it one more time because there's so many theories where it says que no es that importante it el is not nombre, important, the name is not important. solamente con que hagas la So oración long del as pecador. you say the prayer of the sinner. Pero es importante proclamar el nombre en el bautismo. But it's important to proclaim the name in baptism. Ahora, el nombre de Jesucristo Now the name of Jesus Christ fue usado por todos los discípulos. was used through all the disciples. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo The name of the Father, the Son, and the Holy Ghost nunca fue usada was never used al bautizar a alguien. when baptizing someone. Solamente fue un mandamiento. It was only a mandate. Y nunca se usó en la iglesia primitiva, And it was never used in the primitive sino se fue usada hasta el siglo 3 If not, it was después de it wasn't used Cristo. until the 3rd century after Jesus. Usada por la iglesia tradicional hasta el día de hoy, Used by the traditional church until por, the las day of today. por otras iglesias trinitarias. Through other churches, Trinitarian churches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu In the Santo. name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Hay algunos que bautizan de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesucristo. There is some that baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and the name of Jesus Christ A la misma at vez. the same time. Y esto yo lo he oído. And this I have heard. Y esto lo dicen para no equivocarme. And they say that so that they won't make a mistake. Ahora, si estás en una iglesia así, Now, if you're in a church like this, déjame voltear para acá. Si estás en una iglesia así, que te If you're están in a church bautizando like de this, esta where they're manera baptizing para you no this way, equivocarse, to not make a mistake, quiere decir it means que no están seguros. that they're not sure. La correcta manera es bautizarse en el nombre de Jesucristo, como The todos correct los way discípulos lo is to hicieron. be baptized in the name of Jesus Christ like all the disciples did. Podemos ver y afirmar muchos versículos donde se usó el nombre de Jesús. We can see and take note of many verses where the name of Jesus was said. Pero nunca podemos mirar un versículo donde se usó el nombre de Jesús, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ser bautizados. But there was never a time where they used the name the Father, the Son, and the Holy Ghost to be baptized. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Y que se predicase en el nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. And that repentance and the remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Dice en el nombre, en su nombre, ¿verdad? Hechos 2:38, como ya lo sabemos, dice en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. En Hechos 8:12 al 16, In Acts 8:12 through 16, que ya también lo leímos, donde dice that we also already read. al final del versículo que dice,
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Only they that were baptized in the name of the Lord Jesus. Hechos 10, 47 al 48. Acts 10, 47 and 48. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. And they were baptized in the name of Jesus. Hechos 19, 3 al 7. Acts 19, 3 and 7. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. And when they heard this, they were baptized in the name of Jesus. Entonces, miramos y comprobamos con And here we versos prove with verses que muchos fueron bautizados en that el many nombre were del Señor baptized in the Jesús. name of Jesus Christ. Y dice en Hechos 4:12, And it says in Acts 4, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Vamos a decirlo, porque no hay otro nombre. neither, Y si no sabes qué quiere decir nombre, neither is there salvation in any other name. And if you don't know what another name is, fíjate en tu registro, cómo te pusieron. look on your birth certificate. What did they name you? Tiene tu nombre It ahí. says your name there. So aquí está diciendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. For there is none other name. Ese es en under el the heaven. nombre de Jesús. For there is none other name under the heaven given among men whereby we must be saved. Ahora, como mencioné, Mateo 28:19, tal vez ha habido Matthew. circunstancias que te hacen pensar que el bautismo debe ser de esta manera. And maybe there's been times where you believe that baptism should be done in another way. Como lo dice Mateo 28:19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Matthew 28:19 says, and ye go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Pero aquí era un mandato de Jesús donde decía, bautízalos en el nombre This was said by Jesus. del mismo Padre de la creación, el mismo Hijo que de la redención que acaba de nacer y ahora camina con nosotros. And now walks with us. Y en el Espíritu Santo que se los voy a Spirit, mandar. I'm going to send to them. Mismo Jesús lo decía como un mandato. Jesus said it like a man. Es la única vez se menciona esto. It's the only time that this is mentioned. Pero nadie lo bautizó de otra manera, But no one baptized in another way. sino en el nombre de The other way. Jesucristo. But if in the name of Jesus Christ. Hechos 8:16 dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Acts 8:16 says, For as yet he was fallen upon none of them, only they that were baptized in the name of the Lord Jesus. Romanos 6:3 dice, en Cristo Jesús hemos sido bautizados. Romans 6:3 says, Know ye not that so many of us were baptized into the name of Jesus Christ? Hechos 19:5 dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48 19:5 says, Baptized in the name of Jesus. que les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. They were sent to be baptized in the name of 1 de Juan 2:12 1 John 12:12. que se bautizaran y predicaran en su nombre. To be baptized and preached in the name of Jesus, in the name of his name. Hechos 22:16 Acts 22:16. dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invoking his name. Hechos 10:43 dice, Acts 10:43 says, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeron reciban perdón de pecados por su nombre.
Acts 10:43 says, "To him give all prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins." Juan 20:31. John 20:31. Por estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. But these are written that ye may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and he that believing might have life through his name. Juan 3:5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. John 3:5 says, "Except a man be born of the water and of spirit, he cannot enter the kingdom of God." Ahora te hago una pregunta, ¿quieres ser salvo? Now I ask you a question. Do you want to be saved? Toma la decisión, Make the decision. haz la decisión, Make the decision. bautízate, sumérgete en el Be agua. baptized. Submerge yourself in the water. Sí, Ezequiel lo profetizó If Ezekiel prophesied it, en Ezequiel 47, 1 al 12, donde dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos. ¿Qué son estos dos ríos? Es el bautismo en el agua y el bautismo del Espíritu Santo, que después vamos a hablar de ello. Vivirá y habrán muchísimos peces por haber entrado allá en esta agua. Ezequiel 47. Gloria a Dios, aleluya. 47. El bautismo es importante. Baptism is important. El bautismo en agua es importante. Baptism in the water El is nombre de important. Jesucristo es The importante. name of Jesus Christ is important. Proclamarlo al ser bautizado. Proclaiming it when you are being Es para todos. It is for everyone. ¿Por qué? Porque es una ordenación Why? de Because it's an Dios. order from God. ¿Para qué? For what? Para perdonar y lavar tus For pecados. the forgiveness and washing away of your sins. Gloria a Dios, aleluya. Grande es nuestro Dios y poderoso. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Tú eres grande. En ti está la sabiduría. En ti, Señor, está completamente todo entendimiento. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Señor, por mostrarnos el paso para llegar a la salvación. Que este bautismo, Señor, sea expandido por todo el mundo. Que este bautismo sea practicado hasta lo último de la tierra. Señor, te doy gracias por lo que has hecho, por lo que harás y por lo que estás haciendo. Toda la honra y toda la gloria en el nombre glorioso de Jesús. Amén.